Bienvenidos al canal de Rutas del Alma. Un millonario adinerado acepta una apuesta audaz: casarse con una mujer sin hogar y adoptar a su hija. Al principio, solo era un juego lleno de arrogancia, pero el mal imaginaba que todo cambiaría de una manera que nadie podría prever. Si estuvieras en el lugar de esa mujer, ¿aceptarías este matrimonio? ¿Sería una oportunidad o solo una trampa? Sigue la historia para descubrir la verdad inesperada detrás de esta decisión. No olvides suscribirte al canal, dar like y dejar tu comentario con tu opinión. Fiesta impresionante, Gerardo, dijo Julio con una sonrisa carente de calidez, acercándose con una copa de vino en la mano. Siempre has sabido cómo impresionar a la gente. Impresionar es diferente a influenciar, Julio. Hay quienes aún no entienden esa diferencia, respondió Gerardo con calma, girando lentamente el líquido dorado en su copa. ¿Influencia? ¿Realmente crees que tienes eso?, preguntó Julio, elevando la voz lo suficiente para que todos lo escucharan. Lo único que veo es dinero comprando lealtades temporales. ¿Cuántos de estos seguirían a tu lado si no fuera por tu fortuna? ¿Estás celoso, Julio? Gerardo esbozó una sonrisa irónica. ¿O simplemente no soportas que siempre esté un paso adelante de ti? ¿Celoso? Julio soltó una carcajada, pero sus ojos seguían fríos. No, Gerardo. Solo quiero ver qué tan gruesa es la máscara de perfección que llevas puesta. ¿Por qué no la ponemos a prueba? ¿De qué manera? Gerardo arqueó una ceja, su tono lleno de desafío. Una apuesta, propuso Julio, ampliando su sonrisa félida. Para demostrar si tu influencia proviene de ti o de tu chequera. Vi tus condiciones, respondió Gerardo sin dudar, apretando con fuerza su copa. Cásate con una vagabunda. No cualquiera, sino una que tenga una hija. Manténlas en tu vida por un año entero. Demuestra que puedes influir en ellas sin depender de tu dinero, dijo Julio con una fluidez calculada, como si hubiera planeado esto desde hace mucho tiempo. ¿Estás loco? Gerardo soltó una risa seca, pero su mirada comenzó a vacilar. ¿Qué clase de juego es este? ¿Te asusta, Gerardo? Julio inclinó la cabeza provocándolo. ¿O es que en el fondo sabes que sin tu dinero no eres nada? ¿Y qué gano yo con esto?, preguntó Gerardo con voz tensa, atrapado en la trampa. Mis acciones en el proyecto inmobiliario del centro, contestó Julio sin titubear. Pero si fallas, me das las tuyas. ¿De acuerdo?, dijo Gerardo con arrogancia. Acepto. Considera esto una lección de mi parte. La noche en Benidorm brillaba con una intensidad inusitada. La ciudad del pecado se preparaba para presenciar un evento que cambiaría el destino de varias vidas. Desde su lujoso ático en el rascacielos más exclusivo de la ciudad, Gerardo arpeado observaba el bullicio desde su ventana mientras los últimos detalles de su fiesta de cumpleaños número 40 se ajustaban con precisión. Las copas de champán tintineaban y las carcajadas de la alta sociedad llenaban el aire, mezcladas con el sonido de tacones de diseñador y trajes hechos a medida. La atmósfera estaba cargada de una electricidad que solo el poder y el dinero pueden generar. Entre la multitud de invitados, Julio Rivadeneira destacaba como un viejo amigo y rival de Gerardo. La tensión entre ellos era palpable, como dos depredadores acechándose, ambos conscientes de que un enfrentamiento era inevitable. Su enemistad era bien conocida, pero esa noche prometía ser diferente. Las palabras aparentemente cordiales de Julio escondían un desafío sutil que no pasó desapercibido para los presentes. Los invitados cercanos, aunque fingían indiferencia, estaban expectantes ante la respuesta del anfitrión. El aire se volvió pesado con cada intercambio de palabras afiladas. Julio sonrió levemente, pero su mirada seguía afilada como una dada. El silencio se extendió espeso como si el tiempo se hubiese detenido. Los susurros entre los asistentes aumentaron,
todos esperando con expectación lo que sucedería a continuación. La propuesta de Julio quedó suspendida en el aire como una amenaza velada. Los murmullos de los invitados se intensificaron y Gerardo, impulsado por su orgullo herido y el efecto del champán, cayó en la trampa sin pensarlo. La habitación entera contuvo el aliento cuando aceptó la apuesta. El desafío era absurdo, casi cruel, pero la combinación de ego y alcohol nubló su juicio. La apuesta era monumental, involucrando millones de dólares en propiedades y desarrollo inmobiliario. Los murmullos entre los invitados se volvieron frenéticos. El champán ya había surtido efecto y la arrogancia de Gerardo estaba en su punto máximo. Los testigos, conscientes de lo que acababa de suceder, sacaron sus teléfonos para capturar el momento en que Gerardo estrechó la mano de Julio, sellando oficialmente el acuerdo. Pero esa misma noche la verdad explotó con un giro inesperado. Una mujer, Alicia, emergió de entre la multitud con un documento en la mano, la prueba escrita de la cruel apuesta entre Gerardo y Julio. «Deténganse», gritó ella, su voz resonando sobre la música y los susurros. «No permitiré que conviertan mi vida en un juego». Con una determinación feroz, leyó cada detalle en voz alta, sacudiendo la sala entera. ¿A esto llaman poder? A una apuesta enfermiza para alimentar sus egos, dijo con la mirada encendida de furia al recorrer a Gerardo y Julio. No, ya no jugaré su juego. Los invitados quedaron atónitos. Los murmullos se convirtieron en caos, los teléfonos se alzaron para grabar la escena. Gerardo, siempre confiado en su control sobre la situación, se quedó paralizado, su rostro pálido mientras veía su plan desmoronarse en público. ¿Quién te crees que eres, Paray? Julio comenzó a gruñir, pero su voz se apagó al darse cuenta de que la situación se le escapaba de las manos. Soy la persona que eligieron para ser su peón, replicó Alicia con frialdad. Pero ahora el juego ha terminado. La sonrisa triunfante de Julio desapareció mientras buscaba una salida entre la multitud. Gerardo, por primera vez en su vida, estaba atrapado bajo las miradas incrédulas y furiosas de los presentes. Nadie en aquella fiesta imaginó que la mujer a la que Gerardo estaba destinado a casarse y su hija escondían un secreto que cambiaría el destino de todos. La verdad estalló entre las luces brillantes, desafiando la ilusión creada por el dinero y el poder y alterando para siempre el curso de sus vidas. ¿Qué acaba de pasar?, susurró un invitado, apretando su copa de vino con fuerza, sus ojos fijos en Gerardo, que permanecía inmóvil en medio de la sala. «¡Qué apuesta más absurda!», exclamó otra persona, su voz temblorosa mientras señalaba a Julio, quien acababa de desaparecer entre la multitud. La fiesta continuaba en la amplia sala iluminada por lujosas arañas de cristal, cuyos reflejos centelleaban sobre los trajes impecables y los vestidos de gala deslumbrantes. La suave melodía de jazz flotaba desde los altavoces ocultos en las paredes, mezclándose con el pimpineo de las copas de champán y las risas forzadas que resonaban contra los ventanales de suelo a pecho. Los cuadros abstractos colgados en las impolutas paredes blancas vibraban levemente cada vez que alguien, ebrio, tropezaba con ellos. En el aire flotaban fragancias costosas entrelazadas con el aroma de humo de los puros. Gerardo, en el centro de la multitud, sentía cada mirada escrutadora de los rostros impecablemente maquillados y de las sonrisas fingidas que lo atravesaban como agujas invisibles. Apretó los labios en una línea delgada, esforzándose por mantener su expresión imperturbable como una estatua de mármol en medio del salón, pero sus manos temblaban ligeramente al levantar su copa. Unas gotas de champán se derramaron sobre el suelo de mármol pulido, dejando un rastro brillante bajo la luz dorada. «¿Estás bien, Gerardo?», preguntó un amigo cercano, acertándose y dándole una palmada en el hombro con preocupación. «Estoy bien», gruñó Gerardo, apartando la mano del otro y apresurándose hacia la ventana para alejarse del murmullo creciente. En su cabeza una voz gritaba: «¿Qué demonios acabas de hacer?». A medida que avanzaba la noche, los murmullos se convirtieron en acaloradas discusiones. Gerardo se quedó inmóvil un segundo, luego extendió las llaves de su coche con manos temblorosas.
Puedo llevarlas al hospital. Ahora mismo. Necesito hablar contigo sobre algo importante, comenzó Gerardo con voz vacilante, sin saber que Alicia ya conocía su secreto. Habla, respondió Alicia con calma mientras deslizaba cuidadosamente los documentos en el bolsillo de su abrigo. ¿Qué quiere alguien como tú de alguien como yo? Puedo llevarlas al hospital ahora mismo, dijo Gerardo con las manos temblorosas al extenderle las llaves del coche, su mirada alternando entre ella y la niña que tosía sin cesar en sus brazos. Está bien, pero no intentes nada, respondió Alicia con firmeza, abrazando con fuerza a Josefina, sin apartar su mirada afilada de él. Tengo una propuesta para ti, continuó Gerardo después de que subieron al coche, sintiéndose incómodo bajo la intensidad de su mirada. ¿Dónde firmamos?, preguntó ella con voz serena, aunque con un matiz que él no supo identificar. Cuando nos mudamos, insistió Alicia, con un tono ligero pero con una determinación que pasó desapercibida para Gerardo. ¿Nada te parece bien?, preguntó él más tarde con irritación ante su aparente indiferencia mientras probaba vestidos de novia. El matrimonio es algo serio para mí. Además, estoy aquí por una razón específica. ¿Lo recuerdas?, respondió Alicia con franqueza, sus palabras pesadas como una sentencia que lo dejó sin palabras. Con manos temblorosas, Alicia recogió los documentos antes de que Gerardo regresara del coche destartalado donde ella se encontraba. Apretó el papel con tanta fuerza que sus dedos lo arrugaron, sus ojos recorriendo rápidamente las líneas que revelaban la verdadera naturaleza de la ayuda que este desconocido le ofrecía. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, su voz temblorosa de ira mientras su otra mano se cerraba en un puño. Un sentimiento de furia mezclado con un cálculo frío comenzó a formarse en su mente. Los invitados se agrupaban en pequeños círculos, gesticulando con entusiasmo y sin cesar de debatir. «Apuesto 5.000 a que se rinde en un mes», exclamó un hombre golpeando la mesa con tanta fuerza que su copa se volcó. «No lo creo, Gerardo no se da por vencido tan fácilmente», replicó una mujer con voz aguda, cruzándose de brazos con seguridad. Gerardo retrocedió hasta un rincón de la sala, observando cómo ahora todos lo veían como un espectáculo. Justo antes del amanecer, con un gesto violento, arrojó una pila de copas vacías al suelo, provocando un estruendoso sonido de cristales rotos. «Lárguense todos», rugió su voz áspera, señalando con un dedo tembloroso hacia la puerta. Los últimos invitados salieron apresuradamente, sus pasos desordenados resonando en el mármol. Gerardo cerró la puerta de golpe, giró la llave con rabia y se dejó caer sobre un sillón de cuero italiano. Respiraba entrecortadamente, su puño golpeando el reposabrazos mientras su mirada se perdía en la ciudad iluminada bajo sus pies. «¿En qué diablos me he metido?», murmuró, llevándose las manos a la cabeza, su voz temblorosa a medida que el alcohol se disipaba, dejando una fría lucidez oprimiéndole el pecho. «Mierda, mi cabeza va a estallar», gimió Gerardo, golpeando el volante con el puño mientras los primeros rayos del sol aparecían en el horizonte, su voz ronca por la falta de sueño. «¿Lo has visto?» «La noticia está en todas partes», exclamó su asistente a través del altavoz del coche, su tono urgente y tenso mientras Gerardo activaba en manos libres. Él arrojó el teléfono al asiento del copiloto, cuya pantalla seguía brillando con una avalancha de notificaciones. «Julio, maldito bastardo», rugió apretando el volante con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Lo planeaste todo, ¿verdad?» El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era su principal asesor legal. «Gerardo, estamos tratando de encontrar una forma de invalidar la apuesta», dijo la voz del abogado, tensa pero comedida. «Pero debes saber que...» «¿Saber qué?» «Que si me retiro, estoy acabado», lo interrumpió Gerardo, su voz convertida en un gruñido golpeando el tablero del coche. «No me digas lo que ya sé». «Solo queremos que lo pienses», insistió el abogado, pero Gerardo cortó la llamada y gritó: «Solo háganlo, encuentren una solución». Aceleró y su Mercedes negro rugió mientras recorría las calles más sombrías de Benidorm. «Alguien tiene que estar aquí», murmuró, su mirada recorriendo cada rincón oscuro con desesperación.
Solo necesito a una persona. Gerardo detuvo el coche frente a una casa derruida y bajó, sus impecables zapatos de cuero aplastando el suelo polvoriento. Golpeó con fuerza la puerta de madera deteriorada y gritó: ¿Hay alguien ahí? Necesito hablar. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros y un hombre mayor asomó la cabeza, mirándolo con desconfianza. Vete, no queremos problemas, dijo con sequedad antes de cerrar la puerta de un golpe, el sonido del cerrojo resonando en la quietud. Gerardo golpeó la puerta con frustración, gruñendo: no me rendiré tan fácilmente. Se giró respirando con dificultad y pasó una mano por su frente sudorosa. Tengo que encontrarla, se dijo, su voz firme y su mirada encendida con una resolución feroz. Aunque tenga que recorrer cada rincón de esta maldita ciudad. Al tercer día, Gerardo detuvo el coche en un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Salió sus zapatos levantando polvo seco con cada paso, entrecerrando los ojos al ver un coche viejo y oxidado en la distancia. Solo es un montón de chatarra, murmuró apoyando las manos en la cadera, a punto de darse la vuelta. Pero entonces se detuvo. Inclinó la cabeza. ¿Quién está ahí?, gritó su voz resonando en la quietud mientras veía una pequeña silueta moverse dentro del vehículo. Se acercó y el viento árido agitó la improvisada cuerda de ropa infantil tendida cerca del coche. De repente una joven mujer levantó la vista, sosteniendo con firmeza a una niña pequeña contra su pecho, su mirada afilada atravesándolo. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere aquí?, preguntó ella con voz firme, atrayendo a la niña más cerca de su cuerpo en un gesto protector. Gerardo se detuvo en seco, pasándose una mano por la nuca con torpeza. Yo no tengo malas intenciones, balbuceó. Ella curvó los labios en una mueca sarcástica. ¿Sin malas intenciones? Entonces, ¿por qué un hombre con un coche de lujo merodea por aquí? Los de su tipo nunca traen buenas noticias. Gerardo tragó en seco, metió las manos en los bolsillos y buscó las palabras adecuadas. Solo quiero hablar. ¿Hablar?, lo interrumpió ella con voz cortante, alzando una ceja con incredulidad. No tengo nada que decirle. Márchese. Él no se movió, sus ojos encontrándose con los de ella, sintiendo algo dentro de sí retorcerse. No lo entiendes, murmuró, su voz bajando mientras apretaba los puños en los bolsillos. Necesito ayuda. Ella dejó escapar una risa seca, su mirada clavada en él. ¿Ayuda? Usted pidiéndome ayuda a mí. No me haga reír. Gerardo exhaló profundamente y dio un paso adelante, su voz más suave esta vez. Solo escúchame. 1 minuto, nada más. De repente la niña en los brazos de la mujer empezó a toser violentamente, un sonido áspero y desgarrador que rompió la tensión. Tranquila, mi amor, susurró la madre, su voz temblorosa mientras frotaba la espalda de la niña, su mirada olvidando por un instante la presencia de Gerardo. Necesita su medicina, murmuró con urgencia, su voz quebrada mientras sostenía con más fuerza a la pequeña, que respiraba con dificultad. La tos se intensificó y la angustia se reflejó en su rostro. No puede respirar. Dios mío, ¿qué hago?, gritó ella desesperada. Pero antes de que pudiera reaccionar, la tos seca de Josefina interrumpió sus pensamientos. Giró bruscamente gritando: «Josefina, ¿estás bien?». Se apresuró a abrazar a su hija, golpeándole suavemente la espalda mientras su corazón se aceleraba al ver que la tos empeoraba. Josefina jadeaba, sus pequeños ojos rojos y llorosos miraban a su madre con angustia. Gerardo, que había regresado del aparcamiento cercano, vio la escena y se apresuró, sus zapatos de cuero golpeando el suelo polvoriento. «¿Qué le pasa?». «Necesita mi ayuda», gritó, levantando las manos como si quisiera hacer algo con los ojos abiertos de preocupación. Alicia levantó la vista, su mirada cortante como una navaja al atravesarlo. «No te acerques. Quédate donde estás». Gerardo se detuvo en seco,
sus manos cayendo a los lados, su boca entreabierta. «Yo solo quiero ayudar», tartamudeó. «Necesita un médico ahora», gritó él abriendo la puerta de su lujoso Mercedes negro. Alicia dudó sosteniendo con fuerza a Josefina, sus ojos oscilando entre él y su hija. Pero cuando los jadeos de la niña se debilitaron, mordió su labio y asintió bruscamente. «Está bien, vamos rápido», gritó subiendo al asiento trasero mientras casi tropezaba en su prisa. Gerardo no perdió tiempo, saltó al asiento del conductor y pisó el acelerador a fondo. El Mercedes salió disparado por las polvorientas carreteras suburbanas, sus neumáticos levantando una nube de polvo tras de sí. El claxon sonó con fuerza cada vez que adelantaba a un camión lento y golpeó con rabia el volante cuando otro coche bloqueó su camino. «Muévete, maldita sea», rugió con voz ronca, sus ojos inyectados de tensión. Dentro del coche, Alicia se inclinó sobre Josefina, susurrándole suavemente: «Tranquila, mi amor, mamá está aquí, respira despacio». Le acarició la espalda, pero su mirada furtiva se dirigió al espejo retrovisor. Gerardo la atrapó mirándolo y apretó el volante con más fuerza, murmurando: «Estará bien. Tiene que estar bien». Cuando llegaron al hospital, Gerardo frenó de golpe frente a la entrada de urgencias, los neumáticos chirriando sobre el pavimento. Saltó del coche y corrió hacia la puerta trasera, girando con fuerza del mambo. «Rápido, entra ya», gritó, su voz temblando por la adrenalina. Alicia salió con Josefina en brazos, sus pies descalzos golpeando el suelo mientras corría hacia la sala de emergencias. Gerardo la siguió apresurado, levantando una mano para llamar la atención del personal médico. «La niña tiene problemas para respirar, rápido. Necesitamos ayuda». Los enfermeros aparecieron de inmediato, empujando una camilla hacia ellas. Uno de ellos gritó: «Déjela aquí, nosotros nos encargamos». Alicia colocó a Josefina en la camilla, pero no soltó su mano. Su voz se quebró cuando suplicó: «Por favor, no la dejen sola». Los médicos rápidamente llevaron a Josefina a la sala de urgencias y las puertas se cerraron de golpe tras ellos. Gerardo y Alicia quedaron de pie en el pasillo, ambos respirando entrecortadamente. Él pasó una mano por su frente sudorosa y la miró de reojo, a punto de decir algo, pero se detuvo al notar su postura. ¿Estás bien?», preguntó con torpeza, su mirada vacilante. Alicia no respondió de inmediato. Solo asintió ligeramente, pero sus ojos brillaban con algo diferente, una chispa afilada que él no supo descifrar, porque estaba demasiado ocupado tratando de encontrar las palabras correctas para su propuesta. Ella se giró apretando el borde de su abrigo, murmurando para sí misma: «No tiene idea». La conversación se interrumpió cuando los médicos salieron a informarles que Josefina estaba estable y respondiendo bien al tratamiento. El alivio en el rostro de Alicia era genuino, pero algo dentro de ella había cambiado. Una determinación enterrada durante mucho tiempo comenzó a despertar. Mientras Gerardo presentaba su oferta, cuidadosamente formulada para ocultar sus verdaderas intenciones, Alicia aceptó con una rapidez que debería haberlo hecho sospechar. Los documentos que confirmaban el acuerdo se firmaron bajo la fría luz fluorescente del hospital. Mientras tanto, Josefina dormía plácidamente en su cama, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Alicia le acarició suavemente el cabello mientras el papel que detallaba la apuesta descansaba en su bolsillo, una promesa de venganza en espera de su momento. Gerardo, aliriado de que todo se resolviera tan fácilmente, no notó la determinación férrea en los ojos de Alicia. No comprendió que acababa de firmar un pacto con alguien tan hábil en el juego del poder como él. El sol comenzó a ponerse sobre el cielo de venidor cuando finalizaron los trámites. Alicia sostuvo a Josefina dormida en sus brazos, reflexionando sobre los giros inesperados de su vida en las últimas 24 horas. El documento de la apuesta seguía en su bolsillo, como una carta que planeaba jugar en el momento adecuado. Los pasillos del hospital fueron testigos de este extraño acuerdo, mientras Gerardo hacía llamadas para organizar la mudanza inmediata de Alicia y Josefina. Ninguno de los dos imaginaba que este trato,
nacido de la desesperación y el engaño mutuo, cambiaría sus destinos para siempre. Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato. Gerardo tenía el control absoluto de cada detalle, convirtiendo su lujoso ático en el centro de operaciones de la planificación. Un equipo de organizadores de eventos iba y venía, mientras se supervisaba cada decisión con la misma precisión con la que dirigía sus negocios. Alicia observaba en silencio desde un sofá caro, cuyo valor superaba todo lo que había poseído en su vida. Sus ojos no perdían ningún detalle, desde la elección de las flores hasta las decisiones más insignificantes, mientras Josefina jugaba felizmente con los nuevos juguetes que parecían aparecer como por arte de magia. Las pruebas de vestido se convirtieron en una prueba de paciencia. Diseñadores de renombre llegaban con modelos cada vez más elaborados, pero Alicia los probaba con una indiferencia que frustraba tanto a ellos como a Gerardo. En medio de la ostentación cuidadosamente planificada, Alicia se tomó su tiempo para hablar con el personal de servicio, recogiendo discretamente información sobre Gerardo a través de quienes lo conocían mejor. Cada detalle y cada historia la memorizaba con precisión. El envío de invitaciones pronto se convirtió en otro punto de tensión. La lista de invitados crecía cada día, cada nombre una nueva pieza en el tablero de ajedrez que Gerardo jugaba con tanto empeño. Alicia observaba cómo cada invitado dorado era solo otro símbolo en el juego de apariencias en el que ella estaba atrapado. Durante las reuniones con el organizador de la boda, Alicia notaba el esfuerzo por parte de Gerardo de controlar cada aspecto, cada conversación, como si estuviera marcando cada paso en un guión preestablecido. Pero poco a poco sus charlas se desviaban de los preparativos y comenzaban a despillar grietas en su fachada perfecta. Los ensayos de la ceremonia se convirtieron en rigurosos ejercicios de precisión, casi militares. Cada movimiento, cada palabra, debía ser meticulosamente ensayado. Sin embargo, mientras todos se centraban en los detalles visibles, Alicia aprovechaba esos momentos para afinar su propio plan en silencio. Las joyas que llegaban en cajas de terciopelo eran cada vez más deslumbrantes. Alicia las probaba con una sonrisa que nadie lograba comprender, pensativa sobre cómo cada regalo de Gerardo no era más que un intento fallido de comprar lo que creía que podría ganar, su afecto. Por las noches, cuando el apartamento se sumía en el silencio, Alicia se sentaba junto a la ventana, observando las luces que parpadeaban en la vastedad de la ciudad. El documento de la apuesta seguía guardado, esperando el momento perfecto para salir a la luz. Mientras tanto, Josefina se adaptaba de manera sorprendente a su nueva vida de lujo, llenando el ático con risas que aportaban una calidez inalcanzable por cualquier adorno. Gerardo, sin darse cuenta, comenzaba a disfrutar esos momentos, ajeno al hecho de que su mundo cuidadosamente estructurado empezaba a desmoronarse lentamente. Las reuniones con el oficiante se volvieron cada vez más tensas. Mientras discutían los votos, Alicia mantenía una expresión impenetrable que comenzaba a incomodar a Gerardo. Los periodistas, ansiosos por obtener una exclusiva, seguían de cerca cada paso de la pareja, intrigados por la historia del multimillonario que se casaba con una mujer que había sido, hasta hace poco, una vagabunda. Alicia manejaba las preguntas con una dignidad que desconcertaba a todos, pero sobre todo a Gerardo. La elección del lugar para la ceremonia fue otra muestra de la extravagancia de Gerardo. Insistía en los espacios más exclusivos y lo más ostentoso, mientras que Alicia, como siempre, mantenía su desapego, su indiferencia ante cada opción presentada. Las sesiones de fotos previas a la boda eran forzadas, artificiales, como si ambos trataran de encajar en un molde que no les pertenecía. Los fotógrafos luchaban por capturar la mínima chispa de conexión genuina, pero la tensión entre ellos era palpable en cada imagen. Los rumores sobre la verdadera naturaleza de su relación se esparcían como un reguero de pólvora entre los círculos sociales de Gerardo. Alicia los escuchaba todos, cada susurro, cada teoría, alimentando su determinación para seguir adelante con su plan, que avanzaba con precisión. A medida que se acercaba el día de la boda, la ansiedad de Gerardo se disparaba. Las conversaciones breves con Alicia comenzaban a afectarlo de formas que no podía explicar.
Su presencia tranquila, su indiferencia hacia su riqueza, lo desconcertaban cada vez más. El ensayo final de la boda fue una sinfonía de tensión contenida, con cada uno de ellos guardando sus propios secretos mientras se intercambiaban miradas llenas de significados ocultos. El día de la boda amaneció con una luz cegadora sobre Benidorm. Los últimos detalles se ultimaban en la iglesia elegida para la ceremonia, con exóticos arreglos florales traídos de todos los rincones del mundo, creando una atmósfera etérea que contradecía la tensión palpable en el aire. El equipo de urbanización se movía frenéticamente para asegurarse de que todo estuviera en su lugar, mientras los primeros invitados comenzaban a llegar, sus murmullos de anticipación llenando el espacio. La prensa local, apostada en el exterior, aguardaba ansiosa para captar cada momento de lo que prometía ser el evento social más comentado del año. En la sala de preparación, Alicia miraba su reflejo en el espejo mientras los estilistas le daban los últimos retoques. Su vestido, una obra maestra de alta costura, contrastaba fuertemente con la ropa sencilla que había usado semanas antes. Sus pensamientos vagaban entre el documento guardado en su bolso y las vidas que en pocas horas cambiarían para siempre. El peso de su decisión era más tangible que nunca, mientras el bullicio de los invitados llegaba de otro lado de la pared. Su mirada reflejaba una determinación inquebrantable que los estilistas confundían con nervios preboda. En otra sala, Gerardo se ajustaba nerviosamente la corbata, mirando su reflejo en el espejo. Su mente repasaba los eventos que lo habían llevado hasta allí, mientras los comentarios de sus amigos más cercanos seguían retumbando en sus oídos, una mezcla de bromas veladas y felicitaciones forzadas que solo aumentaban su inquietud. El champán fluía libremente por la sala, un intento vano de calmar los nervios que aumentaban con cada segundo que pasaba. La magnitud de lo que estaba a punto de hacerse cernía sobre sus hombros como una carga pesada, mientras sus ojos observaban el incesante flujo de invitados que llegaban. Josefina, vestida con su delicado vestido de dama de honor, jugaba en un rincón, ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Los fotógrafos se deslizaban con cautela, capturando momentos que pronto serían inolvidables, aunque nadie aún comprendiera el verdadero significado de los mismos. El personal de la iglesia murmuraba entre sí, intrigados por la historia de esta inusual pareja que había conquistado la atención de la ciudad. Las miradas curiosas se entremezclaban con los acordes suaves que llenaban el espacio sagrado, una mezcla de expectativas y juicios velados. La marcha nupcial comenzó a sonar, llenando la iglesia de una tensión palpable. Los invitados se pusieron de pie aguardando la entrada de la novia, mientras la luz que se filtraba a través de los vitrales creaba un juego de colores que parecía un reflejo irreal de lo que estaba por suceder. Gerardo esperaba en el altar, su postura rígida, una clara muestra de la ansiedad que le recorría, mientras Julio, desde la primera fila, mostraba una sonrisa de satisfacción que helaba su sangre. Los murmullos cesaron cuando las puertas se abrieron y Alicia apareció en el umbral. Su figura estaba bañada en la luz del exterior, avanzando con paso firme y decidido, como si cada movimiento tuviera un propósito secreto que solo ella entendía. Los invitados no pudieron evitar admirar su transformación, susurrando sobre lo hermosa que estaba en su vestido de alta costura. Mientras avanzaba por el pasillo, el aire se hacía más denso, cargado de la anticipación del momento. El juez de paz inició la ceremonia con palabras que resonaron en el espacio sagrado. Los asistentes escuchaban atentos, algunos con genuina curiosidad, otros más como espectadores de un espectáculo que ya intuían que tomaría un giro inesperado. El sol de la tarde atravesaba los vitrales, proyectando patrones de luz sobre el mármol del suelo. Josefina, sosteniendo su pequeño ramo, observaba todo desde su lugar junto al altar, ajena a la magnitud del drama que se desarrollaba a su alrededor. Cuando llegó el momento de los votos, un silencio expectante llenó la iglesia. Los fotógrafos se prepararon para capturar lo que sería un instante trascendental. El juez de paz se volvió hacia Alicia y le hizo la pregunta tradicional que sellaría su destino. Los segundos parecían eternos mientras todos contenían la respiración. La tensión se podía cortar con un cuchillo.
Cuando Alicia respondió, su no resonó en la iglesia, un golpe seco que paralizó a todos los presentes. Sus ojos, que antes reflejaban una calma calculada, ahora brillaban con una determinación feroz mientras sacaba un documento de su bolso. Los murmullos comenzaron a elevarse, creando un caos palpable. Gerardo, atrapado en el altar, observaba horrorizado cómo su meticuloso plan se desmoronaba. La cara de Julio, antes confiada, se transformó en una expresión de sorpresa y preocupación. Alicia, con voz firme, comenzó a leer el contenido del documento, revelando cada detalle de la apuesta cruel que había desencadenado todo este drama. Los fotógrafos disparaban sin cesar, capturando la angustia reflejada en los rostros de los presentes. Las palabras de Alicia cortaban el aire como cuchillos, exponiendo la verdadera naturaleza de Gerardo y sus aliados. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados, confundidos, comenzaron a susurrar entre sí, algunos levantándose, otros grabando con sus teléfonos. Gerardo, pálido y en shock, buscaba una salida desesperada mientras la humillación pública lo invadía. Los destellos de las cámaras iluminaban su rostro marcado por el desconcierto. Y la ola de escándalo que se desató era imparable, arrasando con todo a su paso. Alicia, con voz inquebrantable, siguió leyendo, desnudando no solo la apuesta, sino también la vacuidad de los valores que sustentaban las vidas de aquellos que presenciaban este momento. Sus palabras resonaban con una verdad tan contundente que incluso los más escépticos entre los invitados se removían incómodos en sus asientos. Josefina, con su pequeño ramo en mano, observaba en silencio, completamente ajena a la tempestad que se desataba a su alrededor. La inocencia de su mirada se contrastaba de manera cruel con la exposición de la corrupción moral que comenzaba a desmoronarse ante todos. A cada nueva revelación, el aire en la iglesia se volvía más espeso, cargado de la tensión de lo que se estaba destapando. Los pasillos, antes solemnes, se transformaron en un hervidero de murmullos y movimientos precipitados, mientras los invitados comenzaban a abandonar el lugar con prisa. Las redes sociales estallaban en comentarios, compartiendo fotos y vídeos del escándalo en tiempo real, viralizándolo en cuestión de minutos. Los periodistas que habían esperado pacientemente fuera del templo irrumpieron en la iglesia con una ansiedad insaciable por capturar cada detalle de este giro inesperado. Gerardo permanecía inmóvil en el altar, incapaz de procesar la devastación que se desplegaba ante sus ojos. Julio, al percatarse del peligro, intentó escabullirse entre la multitud, pero Alicia lo señaló con firmeza, revelando su rol como el arquitecto de la farsa que los había llevado hasta ese momento. Sus palabras cortaban el aire como cuchillos, desmantelando capa tras capa de manipulaciones y engaños. Los flashes de las cámaras no cesaban, cada disparo inmortalizando la angustia en los rostros de los presentes. El personal de seguridad impotente trataba de imponer orden mientras los reporteros intentaban colarse en el santuario. Los amigos cercanos de Gerardo, quienes habían sido testigos de la apuesta original, comenzaron a evitar su mirada, retirándose discretamente hacia las salidas. El silencio de Gerardo era atronador, su postura erguida y orgullosa se había desvanecido, dejando solo una sombra de lo que había sido. Las redes sociales, repletas de comentarios indignados, inundaban las pantallas con el hashtag almohadilla boda fracaso, que rápidamente se convirtió en tendencia nacional. El sacerdote, visiblemente perturbado, trataba de restaurar algo de orden en el sagrado espacio, mientras los organizadores de la boda corrían de un lado a otro, incapaces de controlar el caos que se había desatado. Las flores, que representaban una inversión exorbitante, ahora eran testigos mudos de la destrucción de una reputación. Los músicos desconcertados empacaban sus instrumentos, mientras el banquete que nunca se serviría comenzaba a ser desmontado. Alicia, con una determinación inquebrantable, tomó a Josefina en sus brazos y comenzó a caminar hacia la salida. Su cabeza estaba erguida, su dignidad intacta, mientras los fotógrafos se abalanzaban para capturar cada paso de su salida triunfal. Los murmullos de admiración por su valentía se mezclaban con el asombro generalizado. Su vestido de novia, que había costado una fortuna, arrastraba por el suelo mientras se alejaba del altar,
dejando atrás la farsa que había sido tejida a su alrededor. El momento que Gerardo había planeado como su mayor victoria se convirtió en su humillante derrota. Periodistas y cámaras la siguieron mientras descendía los escalones, con la luz del sol de la tarde iluminando su figura de manera casi cinematográfica. Las preguntas volaban por el aire, pero Alicia mantenía un silencio digno, protegiendo a Josefina del caos que la rodeaba. La calle fuera de la iglesia se transformó en un circo mediático, mientras las teorías sobre el escándalo se desbordaban en las redes sociales. Los vehículos de noticias se estacionaban rápidamente, mientras los reporteros se apresuraban a obtener su parte del espectáculo. El equipo de relaciones públicas de Gerardo intentaba, sin éxito, minimizar los daños, mientras los vídeos del evento se compartían a una velocidad vertiginosa. Los titulares comenzaban a aparecer en los periódicos locales y nacionales, destrozando la imagen de Gerardo que había construido durante años. Las repercusiones en sus negocios serían devastadoras y todo el mundo lo sabía. Mientras tanto, Alicia y Josefina desaparecían en un taxi, dejando tras de sí un torbellino de especulaciones y asombro. Los pocos invitados que quedaban comentaban entre sí sobre cómo una mujer que todos habían subestimado había volteado la situación de manera tan magistral. Las redes sociales la celebraban como una heroína, un símbolo de dignidad frente a la manipulación y la avaricia. Su historia inspiraba a miles que seguían cada segundo del drama. Gerardo finalmente logró escapar por una puerta lateral, perseguido por una horda de periodistas y destellos de cámaras. Su traje, antes perfecto, ahora estaba arrugado por el estrés del momento, un reflejo fiel de su desmoronamiento interior. Los reporteros gritaban preguntas mientras él se apresuraba hacia su coche, protegido por su equipo de seguridad. Las acciones de su empresa comenzaban a desplomarse en la bolsa, mientras los inversores reaccionaban ante el escándalo que acababa de estallar. El sol comenzaba a ocultarse sobre Benidorm, mientras los últimos testigos del desastre abandonaban la iglesia, dejando atrás un rastro de murmuraciones y asombro. Los empleados con gestos mecánicos desmantelaban la decoración opulenta que había costado una fortuna, como si desarmaran el frágil castillo de naipes que Gerardo había edificado con tanto esfuerzo. Las redes sociales se incendiaban con miles de comentarios y análisis, y los medios de comunicación se apresuraban a preparar sus reportajes para el día siguiente. La historia de aquella boda fallida comenzaba a tomar vida propia, dispuesta a convertirse en una leyenda urbana que recorrería los pasillos de Benidorm durante años. La humillación pública en la iglesia no solo destruyó su fachada, sino que marcó el principio de un cambio profundo y doloroso en Gerardo. Los días que siguieron vieron cómo el escándalo dominaba cada rincón de los medios locales, arrasando con la reputación que había cultivado durante décadas. Los mensajes de apoyo que antes llenaban su teléfono fueron reemplazados por un silencio sepulcral, mientras sus amigos, aquellos que se habían mostrado leales, comenzaban a desaparecer como sombras. La soledad se convirtió en su única aliada, acompañándolo en las largas noches en el ático, ahora demasiado grande y vacío para un hombre que ya no sabía quién era. Su imperio empresarial, tan cuidadosamente construido, empezó a tambalear cuando los inversionistas retiraron su apoyo. Las invitaciones a eventos exclusivos cesaron abruptamente y las puertas que antes se abrían a su paso ahora permanecían cerradas, como si su presencia ya no fuera deseada. Los restaurantes de lujo que antes le reservaban mesas ya no tenían espacio disponible y las llamadas de negocio se esfumaban sin respuesta. Las miradas de desvelo lo perseguían por las calles, mientras los murmullos seguían su paso, como un recordatorio de su caída. El peso de sus malas decisiones lo acechaba a cada esquina de la ciudad que una vez creyó suya. La imagen de Alicia, tan firme y digna al exponer la verdad, se instaló en su mente convirtiéndose en un eco constante. Las noches fueron un tormento interminable de reflexiones, cada una más amarga que la anterior. Los recuerdos de su arrogancia y superficialidad lo martillaban, haciéndole cuestionar cada elección que lo había llevado hasta ese momento. Las palabras de Alicia, claras y precisas, retumbaban en su conciencia, desvelando las grietas en la base de su vida.
Las semanas pasaron y Gerardo se sumió en un aislamiento del que apenas lograba salir. La depresión, algo desconocido para él hasta entonces, lo envolvía cada día más mientras las botellas vacías se acumulaban, testigos mudos de su intento por ahogar el remordimiento y la vergüenza. Los espejos fueron cubiertos uno a uno pues no podía enfrentar la imagen reflejada de un hombre que ya no reconocía. La soledad se convirtió en su compañera fiel, la única constante en sus noches sin fin. El éxito viral del vídeo de la boda llegaba como puñales a su ya herido orgullo. Cada vez que los números aumentaban, la humillación se convertía en un espectáculo aún más grande, una lección de justicia poética que todos parecían disfrutar. Los comentarios en línea eran despiadados, diseccionando su comportamiento y celebrando su caída, mientras la vergüenza se aferraba a él como una sombra persistente. Una madrugada especialmente difícil, Gerardo encontró una vieja fotografía de sus padres. Los rostros sonrientes de aquellos que lo criaron, llenos de principios y valores que él había olvidado, lo miraban fijamente desde el papel, confrontándolo con una parte de sí mismo que había dejado atrás. El marco de plata que contenía la imagen se convirtió en un espejo mucho más honesto que cualquier otro reflejo que había visto en su ático. Las lágrimas comenzaron a caer, no solo por la pérdida de su orgullo, sino por las promesas rotas y los sueños olvidados. Después de semanas de reclusión, Gerardo finalmente reunió el valor para salir de su encierro. De manera casi instintiva, sus pasos lo llevaron hacia los barrios más humildes de la ciudad, donde había conocido a Alicia por primera vez. Las calles que antes le parecían peligrosas y ajenas, ahora le revelaban una realidad distinta, un mundo lleno de personas luchando por sobrevivir con dignidad. Los rostros de los transeúntes, que antes le eran invisibles, comenzaron a cobrar significado. Gerardo inició su transformación interior, que pronto se reflejaría en acciones concretas, aunque aún tímidas. Comenzó a involucrarse en proyectos sociales, inicialmente de manera anónima, para evitar el cinismo de los medios. Usó sus conocimientos empresariales para apoyar a pequeños negocios locales que luchaban por mantenerse a flote. Las reuniones en lujosas salas de juntas fueron reemplazadas por conversaciones en comedores comunitarios. El dinero que antes derrochaba en lujos ahora se destinaba a causas más nobles. Poco a poco, las noches de insomnio se convirtieron en momentos de reflexión productiva. Gerardo empezó a escribir un diario, documentando su proceso de cambio y los descubrimientos que hacía cada día sobre sí mismo. Las páginas del diario se llenaban de reflexiones sinceras sobre los errores de su pasado y las aspiraciones para un futuro mejor. Escribir se convirtió en su terapia personal, un espacio donde podía procesar la transformación profunda que estaba atravesando. Los empleados de sus empresas notaron un cambio palpable en su jefe, un hombre que ahora escuchaba con más atención y daba órdenes con menos frecuencia. Las políticas corporativas empezaron a reflejar una conciencia renovada, colocando el bienestar de sus empleados por encima de las ganancias inmediatas. Las oficinas que antes eran símbolos de poder se abrieron para acoger programas comunitarios y la cultura empresarial comenzó a cambiar de forma tangible. La metamorfosis personal de Gerardo empezaba a reflejarse en el ambiente profesional de maneras que ni él mismo había anticipado. En su búsqueda de redención, Gerardo comenzó a rastrear el paradero de Alicia, pero no con el deseo de una reconciliación romántica, sino con la necesidad de ofrecerle una disculpa auténtica. Los detectives privados, que anteriormente usaba para asegurar sus negocios, ahora seguían pistas sobre el paradero de la mujer que había cambiado su vida de manera irreversible. Las noches pasaban entre informes y posibles pistas, impulsado por la urgencia de enmendar sus errores. La prensa, que inicialmente se había cebado con su caída, comenzó a reconocer los cambios en su comportamiento. Los periodistas que antes se interesaban solo por escándalos, ahora encontraban historias de superación y servicio comunitario. Las cámaras que antes documentaban su humillación, ahora capturaban momentos genuinos de conexión con los más necesitados. Los titulares comenzaron a cambiar de tono, aunque Gerardo ya no buscaba la validación del público.
Las relaciones con su antiguo círculo social ya no eran las mismas. Aquellos pocos que se atrevían a acercarse encontraban a un hombre diferente, más reflexivo, menos preocupado por las apariencias. Las conversaciones superficiales dieron paso a diálogos más profundos sobre propósito y responsabilidad social. Los que esperaban encontrar al antiguo Gerardo se marchaban desconcertados por la profundidad de su cambio. Su búsqueda de Alicia lo llevó a explorar rincones de la ciudad que nunca había notado antes. Cada callejón, cada refugio para personas sin hogar, cada comedor comunitario, se convirtió en una oportunidad para aprender y contribuir. Las historias de lucha y supervivencia que encontraba en estos lugares resonaban con una verdad que antes había ignorado. Su perspectiva sobre la riqueza y el privilegio cambiaba con cada nueva experiencia. Un día, mientras ayudaba en un centro social, Gerardo se encontró con una familia que atravesaba una situación similar a la de Alicia y Josefina. Sin pensarlo, usó sus recursos para ayudarlos a encontrar un hogar y trabajo. Ese gesto, hecho sin buscar reconocimiento, marcó un punto de inflexión en su transformación. La gratitud en los ojos de esa familia le mostró el verdadero significado del poder y la influencia. A medida que pasaban los meses, la transformación de Gerardo se profundizaba y se volvía más genuina. Sus empleados ya notaban que las reuniones en la oficina incluían debates sobre el impacto social y la responsabilidad empresarial. Las decisiones de la compañía empezaban a equilibrar las ganancias con el bienestar de la comunidad. El antiguo magnate de los negocios estaba mutando en un líder consciente y compasivo. Un día, mientras revisaba viejas fotografías de su tiempo con Alicia y Josefina, Gerardo encontró una nota que había pasado por alto. Las palabras en la nota detallaban el nombre del pueblo costero donde Alicia había crecido. Esta pista renovó sus esperanzas de encontrarla, no para alimentar su ego, sino para demostrar que su transformación era genuina. La búsqueda tomó un nuevo rumbo guiada por este inesperado hallazgo. La soledad que al principio lo había atormentado, ahora se convirtió en su fuente de fortaleza y reflexión. Las noches dejaron de ser tormentas de remordimiento y se transformaron en momentos de planificación para nuevos proyectos sociales. El silencio de su apartamento, que antes era opresivo, se llenaba de ideas para ayudar y desarrollar la comunidad. La transformación de Gerardo se había convertido en una misión de servicio. Finalmente, después de meses de intensa búsqueda, Gerardo vio con el paradero de Alicia en un pequeño pueblo costero. El contraste entre la vida lujosa que había dejado atrás y la simplicidad de este lugar era abrumador. Los caminos de tierra y las casas humildes hablaban de vidas auténticas, alejadas de la superficialidad que Gerardo había conocido. La brisa marina traía consigo el aroma salino y el sonido de las olas, mientras su coche avanzaba lentamente por las estrechas calles. El corazón de Gerardo latía con fuerza, sabiendo que estaba cerca de encontrar a Alicia. Los habitantes del pintoresco pueblo costero observaban con una mezcla de curiosidad y cautela al hombre que, claramente fuera de lugar, preguntaba por direcciones. Su atuendo costoso y el auto de lujo brillaban con fuerza en contraste con la sencillez del entorno. Las respuestas que recibía, amables pero reservadas, reflejaban la estrecha solidaridad que definía a esa comunidad que defendía con firmeza su privacidad. Finalmente, una anciana, con una mirada feroz y protectora, señaló el camino hacia los campos de cultivo donde Alicia trabajaba, advirtiéndole en un susurro severo que no causara problemas. En ese pequeño rincón del mundo, su dinero y su pasado no significaban nada. El sol, que abajo en el horizonte, bañaba los campos en tonos dorados cuando Gerardo la vio. Alicia, aunque agotada por el trabajo en la tierra, irradiaba una paz serena, una tranquilidad que nunca había tenido en las deslumbrantes fiestas de Benidorm. Cerca de ella, su hija Josefina jugaba, rodeada de otros niños, y su risa ligera flotaba en el aire como una melodía inesperada. La escena era tan ajena a todo lo que él había conocido, tan pura y tan real, que lo dejó sin aliento. Era un recordatorio de la vida auténtica que había perdido. Cuando Alicia lo vio, un estremecimiento recorrió su cuerpo y su postura se volvió rígida al reconocerlo.
Los trabajadores a su alrededor notaron el cambio inmediato y se agruparon, formando una barrera protectora entre ella y el intruso. Gerardo, consciente de cada mirada sobre él, se detuvo manteniendo una distancia respetuosa, entendiendo que el mundo que conocía había quedado atrás. Este era su momento, el momento de dar el paso definitivo, pero las palabras que había ensayado una y otra vez durante meses no parecían suficientes. En ese instante, una figura inesperada apareció. Julio, siempre tan seguro de sí mismo, había seguido a Gerardo desde Benidorm. Su presencia añadió una capa extra de tensión al ambiente mientras se acercaba con una sonrisa burlona, como si todo fuera parte de un juego que él controlaba. Los campesinos, ya alertas, observaban con cautela, listos para intervenir si la situación se tornaba peligrosa. El viento salado del mar agitaba suavemente las hojas de los cultivos mientras Julio, con su actitud mordaz, comenzó a lanzar provocaciones hacia Gerardo, burlándose de su nueva apariencia y su supuesto cambio de vida. Los ojos de los trabajadores no dejaban de seguir cada movimiento, tensos ante lo que pudiera suceder. Alicia, aún firme, intercambiaba miradas entre los dos hombres, quienes de algún modo habían alterado su destino de maneras irreparables. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera él mismo, fue la calma con la que Gerardo respondió. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia y ego, ahora reflejaban una serenidad nacida de un dolor profundo y una reflexión genuina. Cuando finalmente habló, sus palabras dejaron a todos sin aliento. Gracias, Julio, porque gracias a ti pude darme cuenta de lo vacía que era mi vida. La atmósfera, cargada de tensión, se detuvo por un instante. Julio, desconcertado, intentó seguir con su postura burlona, pero su fachada comenzó a desmoronarse, como si todo lo que había construido en torno a sí mismo fuera un castillo de naipes. El sol, con su descenso hacia el horizonte, teñía el cielo de tonos naranjas y dorados, mientras los momentos se alargaban. La transformación de Gerardo se volvía evidente para todos los presentes. Alicia, con una mezcla de emociones que le cruzaban el rostro, observaba al hombre que tenía frente a ella. Sabía que era muy diferente del que había dejado en el altar, pero aún no sabía si ese cambio era real. Las historias sobre su nueva vida, sus obras de caridad y su cambio de rumbo ya llegaban hasta este rincón remoto. Los campesinos, al ver la sinceridad en las palabras de Gerardo, comenzaron a relajarse, sintiendo que la amenaza ya se había disipado. El ambiente, que antes había estado cargado de desconfianza, empezaba a transformarse, como si el aire mismo estuviera tomando una nueva dirección. Julio, perdido en su intento de provocar un conflicto, hizo un último intento. Recordó la humillación de la boda y lanzó sus palabras como dardos, pero Gerardo no se inmutó. Sonrió con tranquilidad y, sin titubear, respondió: «Esa humillación fue el mejor regalo que podría haber recibido». La verdad en su voz fue tan clara y firme que por primera vez Julio se quedó sin palabras. El silencio que siguió estaba cargado de un significado profundo, algo que ninguno de los presentes esperaba. A medida que los últimos rayos del sol iluminaban la escena, Alicia, con el corazón acelerado, dio un paso hacia adelante. Se separó lentamente del círculo protector de los trabajadores, con la mirada fija en Gerardo. Su rostro mostraba una mezcla de dudas y expectativas mientras estudiaba cada uno de los gestos del hombre que había viajado tanto para encontrarla. El viento suave y cálido movía su ropa de trabajo mientras avanzaba con cautela, como si cada paso fuera una decisión crucial. El tiempo, como suspendido, parecía esperar a que ambos pudieran enfrentar, finalmente, la verdad de lo que había cambiado en sus vidas. Josefina, al sentir que la tensión en el aire se había disipado, dejó de aferrarse a la falda de su madre y fijó su mirada en Gerardo, su curiosidad infantil claramente despertada. Los meses que habían pasado no habían logrado borrar por completo las huellas de aquel hombre que brevemente había sido parte de su vida. Su inocente mirada rompió, casi sin querer, las últimas barreras de desconfianza. Los trabajadores del campo comenzaron a dispersarse lentamente, aliviados al ver que ya no había peligro. Julio, derrotado en su intento de incitar un conflicto, retrocedió sin prisa,
comprendiendo que su presencia ya no tenía sentido en ese escenario. Los agricultores regresaron a sus quehaceres, aunque con la vigilancia aún presente en sus ojos. El cielo, teñido de colores cada vez más oscuros, reflejaba el final de la tarde mientras las primeras estrellas aparecían tímidamente en el horizonte. La brisa del mar, cargada del aroma de la sal y la tierra trabajada, se mezclaba con las emociones que flotaban en el aire. La conversación entre Alicia y Gerardo comenzó con cautela, como un baile en el que ambos medían sus pasos con lentitud, sabiendo que este momento de encuentro requería de cabeza. Las palabras fluían con precaución, pero también con un peso profundo, cargadas de las experiencias vividas en los meses transcurridos. El campo de cultivo se convirtió en un testigo mudo de ese reencuentro tan esperado. Los últimos trabajadores se retiraron, dejando a la pareja el espacio necesario para hablar a solas. Gerardo comenzó a narrar su proceso de transformación, contando las historias de los proyectos comunitarios que había impulsado y las nuevas formas de ver la vida que había adoptado. Sus palabras, despojadas de la arrogancia que alguna vez las marcó, resonaban con una humildad tan auténtica que Alicia no pudo evitar escuchar con atención. Josefina, jugando cerca con su presencia inocente, suavizaba la intensidad del momento, convirtiéndose casi en un puente entre ellos. A medida que el cielo se oscurecía más y las estrellas se multiplicaban, la conversación se volvía más fluida, más natural. Los relatos de Gerardo sobre su tiempo en los comedores sociales y los centros comunitarios parecían encontrar eco en Alicia, quien había sido testigo de las luchas diarias de los más desfavorecidos. Los dos compartieron perspectivas sobre la vida, sobre el verdadero significado de la lucha y el valor del trabajo honesto. La noche ya había caído por completo y las luces del pueblo a lo lejos comenzaban a titillar. El tiempo parecía detenerse en ese rincón apartado del mundo. Alicia con calma compartió su propia experiencia de los últimos meses, la paz que había encontrado en ese pueblo costero y la dignidad de la vida sencilla. Su voz no llevaba reproches ni amargura, sino una serenidad que reflejaba la aceptación de su nuevo camino. Josefina, en brazos de su madre, ya dormía, su respiración suave marcando un ritmo tranquilo que complementaba la calma de la noche. Las estrellas seguían brillando con fuerza sobre ellos, como si fueran testigos de este momento de reconciliación tan esperado. Mientras caminaban lentamente hacia el pueblo, donde las luces de las casas parpadeaban con una calidez acogedora, los pocos vecinos que se cruzaban los saludaban con una mezcla de curiosidad y respeto, notando claramente el cambio que se había operado entre ellos. El sonido del mar rompiendo suavemente en la orilla proporcionaba la banda sonora perfecta para este instante cargado de entendimiento mutuo. La noche trajo consigo una nueva perspectiva para ambos. Las horas pasaron sin que ellos se dieran cuenta, mientras compartían recuerdos y reflexiones sobre todo lo que había sucedido hasta ese momento. La transformación de Gerardo era evidente no solo en sus palabras, sino también en cada uno de sus gestos, en su expresión tranquila y sincera. En la distancia, los perros del pueblo ladraban suavemente mientras las luces de las casas comenzaban a apagarse, una a una, marcando el cierre de otro día en este tranquilo lugar. El tiempo parecía moverse de manera distinta en este rincón apartado del bullicio urbano. Los días que siguieron al reencuentro fueron el comienzo de una nueva etapa para ambos. Alicia, aunque cautelosa, permitió que Gerardo se acercara a su vida, pero siempre bajo sus propios términos. Las visitas se hicieron frecuentes, respetando la sencillez y la tranquilidad que ella tanto apreciaba. Los encuentros tenían lugar en escenarios humildes, caminatas por la playa al atardecer, conversaciones en el pequeño café del pueblo o momentos compartidos en el parque mientras observaban jugar a Josefina. La transformación de Gerardo se hacía cada vez más evidente con cada visita. Ya no llegaba en autos de lujo ni con trajes caros, se adaptaba con naturalidad al ritmo pausado y relajado de este pueblo costero. Al principio los vecinos escépticos lo observaban con cautela, pero pronto comenzaron a aceptar su presencia al notar la sinceridad de sus actos. Las tardes se llenaban de conversaciones auténticas, de risas espontáneas y de momentos de verdadera conexión.
El contraste con su vida anterior era abismal, y esa diferencia no pasó desapercibida para nadie. Josefina, con la pureza de su inocencia, fue la primera en aceptar el regreso de Gerardo a sus vidas, sin rencor ni dudas, con la transparencia que solo los niños poseen. Las risas espontáneas y los juegos de Josefina traían una alegría contagiosa que iluminaba el ambiente y suavizaba el corazón de todos los presentes. Los momentos compartidos en el parque se convirtieron en rituales esperados, donde el peso del pasado se desvanecía ante la pureza de la felicidad infantil. Los vecinos, observando con aprensión al principio, comenzaron a ver cómo el hombre arrogante que había sido Gerardo se transformaba en un compañero de juegos para su hija. Las conversaciones entre Alicia y él tomaban un giro más profundo con cada encuentro, alejándose de lo superficial y adentrándose en los sueños, miedos y esperanzas compartidas. El sol poniente, con sus colores dorados, fue testigo de charlas cargadas de sinceridad que se alargaban hasta el momento en que las primeras estrellas comenzaban a brillar. Los atardeceres en la playa se convirtieron en momentos especiales para los tres. Gerardo aprendió a disfrutar de la belleza sencilla, construir castillos de arena con Josefina, recoger ponches o simplemente sentarse a observar el vaivén de las olas. Los problemas corporativos y las reuniones de negocios fueron reemplazados por la emoción de ver a Josefina dar sus primeros pasos en el agua. La brisa marina parecía llevarse las últimas huellas de su antigua vida. Los fines de semana empezaron a estar llenos de picnics improvisados en el parque, donde Gerardo descubría el placer de compartir alimentos simples sobre una manta. Las historias de Alicia sobre su vida en el pueblo cautivaban a Gerardo más que cualquier conversación de negocios. La risa de Josefina, mezclada con el canto de los pájaros, formaba una sinfonía que ninguna orquesta de lujo podría igualar. Una tarde, mientras observaban a Josefina correr tras las mariposas, Alicia percibió algo diferente en la mirada de Gerardo. La arrogancia que definía su carácter había sido reemplazada por una serenidad genuina. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora reflejaban una paz interna que había encontrado en estos momentos sencillos. El cambio era claro y profundo. Un evento que marcó un punto de inflexión en su relación ocurrió durante una tormenta que amenazaba las cosechas. Todo el pueblo se unió para proteger los campos, y Gerardo trabajó junto a todos, sin importar el barro o la lluvia. Alicia lo observaba, reconociendo en él un liderazgo natural muy diferente al de su pasado corporativo. Durante la preparación del Festival de la Cosecha, Alicia notó cómo Gerardo se integraba con todos los habitantes del pueblo, desde los ancianos hasta los niños. Su risa sincera y su disposición a ayudar demostraban que ya no quedaba rastro del hombre arrogante de antes. Durante las noches del festival, Gerardo aprendió las danzas tradicionales del pueblo, tropezando al principio, pero mejorando gracias a la paciencia de Alicia como su instructora. Josefina, fascinada, los observaba y aplaudía con entusiasmo. La luna llena iluminaba sus rostros, mientras compartían una felicidad simple pero profunda. Los meses pasaron y el vínculo entre Gerardo y Alicia se volvió cada vez más profundo y auténtico. Las experiencias compartidas, las conversaciones sinceras y los momentos cotidianos los unieron en un respeto y comprensión mutuos. Ya no había apuestas ni condiciones, solo dos personas que se conocían y valoraban por lo que realmente eran. Una noche, mientras compartían una cena tranquila, Gerardo reunió el valor para expresar sus sentimientos más profundos. No hubo gestos grandilocuentes, solo palabras sencillas nacidas del corazón. Alicia, que había sido testigo de su transformación, vio en sus ojos la verdad de cada palabra. Su propuesta de matrimonio, sin adornos ni lujo, surgió naturalmente mientras el café humeaba en tazas desiguales. La autenticidad de ese momento contrastaba con la ostentación de su primera propuesta en Benidorm. Alicia, en silencio, observó el rostro del hombre que había cambiado tanto y respondió sin prisa, con una certeza que solo el tiempo puede ofrecer. Las lágrimas que deslizaban por sus mejillas no eran solo gotas de emoción, sino la manifestación de una felicidad que por fin se sentía auténtica, mientras Josefina, con su inocencia, los abrazaba sin entender del todo lo que sucedía.
El contraste con la boda planeada en Benidorm, un lujo vacío y superficial, era asombroso. Ahora, en lugar de diseñadores de renombre y planificadores exclusivos, eran las mujeres del pueblo quienes, con sus manos y corazones, se encargaban de los detalles. Las flores silvestres, tan humildes pero tan hermosas, reemplazaban a las costosas orquídeas, y la música tradicional, con sus notas llenas de historia y alma, tejía el ambiente en lugar de las orquestas elegantes. Cada detalle estaba cargado de significado, reflejo de una vida transformada, alejada de las vanidades que antes dominaban la existencia de Gerardo. El vestido de novia, modesto pero lleno de belleza, fue tejido por las costureras del pueblo como un símbolo de lo auténtico, de lo que había sido creado con amor. Las mujeres mayores compartieron con Alicia las tradiciones que se habían transmitido de generación en generación, mientras los hombres instruían a Gerardo en los rituales de la comunidad, haciéndolo parte integral de la vida que una vez había ignorado. Cada gesto, cada palabra hablaba de una evolución profunda, un alejamiento de la vida superficial que había conocido en Benidorm. Una carta, leída en voz alta durante una cena tranquila, llegó como un eco de su pasado, pero también como un testimonio de su metamorfosis. Sus antiguos empleados, al ver su cambio reflejado en las noticias locales, expresaban su admiración. Gerardo, al escuchar aquellas palabras, sintió la abrumadora verdad de cuán lejos había llegado. La víspera de la boda, el pueblo entero se unió en una celebración tradicional, no solo de la unión de dos personas, sino de la transformación de un hombre que había aprendido a amar con humildad. Las calles se llenaron de música, baile y platos sencillos pero llenos de historia y amor, mientras Gerardo, con respeto genuino, se unía a cada uno de los rituales con un corazón abierto. El amanecer del día de la boda fue sereno, como si el mismo mundo se hubiera detenido para regalarles paz. Mientras Gerardo se preparaba en la pequeña habitación que ahora consideraba su hogar, las risas de los niños y el bullicio de los últimos preparativos se mezclaban, creando una sinfonía única. Alicia, en su sencillo pero radiante vestido, irradiaba una belleza que no era solo exterior, sino que emanaba de una felicidad profunda y verdadera. Las mujeres del pueblo, con sus sabias manos y corazones generosos, la ayudaban con los últimos detalles, mientras Josefina, tan llena de vida y alegría, corría por el lugar, esparciendo risas y amor por donde pasaba. La ceremonia, celebrada al atardecer en la playa que había sido testigo de sus momentos más significativos, fue un acto de amor genuino. Los aldeanos formaron un pasillo de antorchas y flores silvestres, mientras el sonido del mar, eterno y profundo, les regalaba su música. Las promesas que intercambiaron no fueron solo palabras, fueron compromisos hechos con el alma, nacidos de una transformación real. Gerardo habló de su cambio, de cómo el amor lo había rescatado de una vida vacía y superficial. Alicia compartió su historia de perdón y esperanza, cómo había encontrado el amor cuando menos lo esperaba. Las lágrimas en los ojos de los presentes no eran solo de emoción, sino de reconocimiento, de saber que lo que presenciaban era algo verdadero. El sol, en su despedida, bañó la escena con tonos dorados, como si la misma naturaleza bendijera esa unión. La celebración que siguió fue un festín de sencillez, pero de una riqueza que ningún lujo podría igualar. Las familias del pueblo compartieron sus platos, creados con amor y tradición, mientras las historias se entrelazaban con las risas de los niños y el ritmo de la música tradicional. Gerardo y Alicia, rodeados de sus vecinos y amigos, bailaban con una felicidad que trascendía las palabras. Josefina, agotada pero feliz, dormía plácidamente mientras la noche continuaba su curso bajo la luz suave de la luna llena. El momento más profundo llegó cuando Gerardo, con una mirada cargada de gratitud, agradeció al pueblo por enseñarle lo que realmente significaba vivir y amar. Sus palabras, nacidas del corazón, fueron como un himno a la transformación, un testimonio de que el amor verdadero tiene el poder de sanar y redimir. La celebración se alargó hasta altas horas de la noche, iluminada por antorchas y la luz de la luna llena, mientras el pueblo compartía historias, sueños y esperanzas, unidos en el poder del amor auténtico.
El vino local fluía generosamente, pero lo que realmente desbordaba era la alegría sincera que envolvía a todos los presentes. Las risas y las conversaciones se entrelazaban con el murmullo constante del mar, creando una sinfonía de vida. Los momentos más inolvidables no fueron los planificados, sino aquellos pequeños gestos espontáneos, una canción improvisada por los ancianos, un brindis inesperado de un pescador, las flores esparcidas por los niños corriendo por la arena. La felicidad se respiraba en el aire, una energía palpable que conectaba a cada ser que compartía ese espacio. La noche parecía suspendida en el tiempo, permitiendo que cada instante se viviera plenamente. A medida que avanzaba, las parejas danzaban descalzas sobre la arena, libres de toda pretensión. Las estrellas brillaban con una intensidad especial, como si también quisieran ser parte de esa celebración. Los ancianos del pueblo comentaban que nunca habían sido testigos de una boda tan profunda, tan llena de significado. El amor entre Gerardo y Alicia se reflejaba en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto compartido. La madrugada encontró a los últimos invitados aún celebrando alrededor de las brasas, mientras el mar inmóvil y eterno continuaba su curso, testigo silencioso de la unión de los dos. Gerardo y Alicia, sentados juntos en la arena, miraban al horizonte con esperanza y gratitud. Josefina, plácida en su sueño entre ellos, completaba la imagen perfecta de una familia construida sobre el verdadero amor. El amanecer marcó el inicio de su vida compartida, iluminando la playa con los primeros rayos de sol, mientras los pescadores madrugadores saludaban a la pareja con respeto y cariño. El día nacía con la promesa de un futuro brillante cimentado en el amor genuino y en valores sólidos. Los días que siguieron a la boda trajeron consigo una rutina sencilla, pero colmada de felicidad. Gerardo y Alicia se establecieron en una casa modesta cerca de la playa, donde el sonido de las olas y la brisa marina les daban la bienvenida a cada amanecer. La integración de sus vidas fue tan natural como si el destino hubiera estado esperando ese momento. Josefina crecía rodeada de amor y estabilidad, su risa llenando cada rincón del hogar. Las tardes estaban dedicadas a ella, ya fuera ayudándola con sus primeros pasos en la lectura o explorando la playa en busca de conchas y tesoros marinos. La niña florecía en un entorno de amor incondicional, su curiosidad alimentada por las historias que Gerardo le contaba sobre el mar y las estrellas. Los vecinos comentaban cómo Josefina brillaba con una luz especial, una luz que reflejaba el amor profundo que la rodeaba. Las noches en su nuevo hogar transcurrían con serenidad, donde el lujo había sido reemplazado por una comodidad genuina y cálida. Las paredes adornadas con fotografías de momentos felices narraban la historia de su vida, Josefina aprendiendo a nadar, tardes compartidas con los vecinos, atardeceres en familia. Cada imagen hablaba de la felicidad que habían creado juntos. Los fines de semana se convirtieron en oportunidades para descubrir la belleza natural que rodeaba su hogar, explorando nuevos lugares y disfrutando de la naturaleza en su forma más pura. Gerardo y Alicia observaban, orgullosos, cómo Josefina desarrollaba un amor profundo por todo lo que la rodeaba. Las preguntas curiosas de la niña y sus observaciones llenaban sus aventuras de nuevas perspectivas. La transformación de Gerardo seguía sorprendiendo a aquellos que lo conocían desde su vida anterior. Las pocas visitas de viejos conocidos lo encontraban como un hombre completamente distinto, en paz consigo mismo, verdaderamente feliz. Las comparaciones con su vida pasada solo servían para confirmar que había tomado la decisión correcta. Sus conocimientos empresariales ahora servían a un propósito más grande, el de ayudar a la comunidad. Junto con Alicia, establecieron una cooperativa para apoyar a los agricultores y pescadores locales, asegurando que sus productos recibieran un precio justo. El éxito ya no se medía en ganancias personales, sino en el bienestar común. Las estaciones pasaban, marcando el ritmo de sus días. La primavera traía nuevas siembras, el verano llenaba las playas de risas y juegos, el otoño tenía el paisaje de colores cálidos y el invierno reunía a la comunidad en celebraciones hogareñas. Cada estación añadía una capa más a la felicidad compartida, y el amor entre ellos crecía con cada experiencia vivida.
Las discusiones, cuando surgían, se resolvían con madurez y respeto, siempre recordando el camino recorrido para llegar hasta allí. La confianza entre ellos era absoluta, forjada sobre la honestidad y la comprensión profunda. Josefina crecía rodeada de amor, viendo en sus padres una relación cimentada en el respeto y autenticidad. Su personalidad brillaba, combinando la determinación de su madre con la gentileza de su padre, cuya transformación, nacida del amor, se reflejaba en cada acción. Los maestros del pueblo hablaban de su inteligencia y bondad natural, cualidades que florecían en el ambiente de afecto que la rodeaba. La vida en el pueblo costero les enseñó que la verdadera riqueza no se encuentra en posesiones, sino en los momentos simples, cenas en familia, conversaciones bajo las estrellas y juegos improvisados en la playa. Gerardo, quien antes buscaba acumular riquezas, había encontrado un propósito más grande en su vida sencilla. Sus habilidades de liderazgo se destinaban ahora al bienestar de su comunidad, creando oportunidades para el beneficio colectivo. Las visitas de aquellos que buscaban entender su transformación por amor se convirtieron en una inspiración para todos. Gerardo compartía su historia con humildad, subrayando que su verdadera fortuna era la familia y la comunidad que había construido. La relación con Julio, antes un rival, ahora se había transformado en una amistad profunda. Lo que antes eran conversaciones llenas de competencia, ahora fluían con respeto mutuo. Años de cambios pasaban suavemente en el pueblo, donde su amor florecía junto al jardín que plantaron juntos. La imagen de Gerardo y Josefina en el buque pesquero se volvió familiar para todos, y el eco de su historia llegó más allá del pueblo. Gerardo y Alicia compartían su historia para inspirar a otros a valorar lo que realmente importa, el amor y el bienestar común. Su cooperativa se convirtió en modelo para otras comunidades costeras, y su éxito ya no se medía en riquezas, sino en el bienestar de todos. Las noches en familia, disfrutando de la sencillez de su vida, se convirtieron en el tesoro más preciado. El tiempo demostró que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Cada dificultad solo fortalecía su vínculo. La confianza y el respeto mutuo crearon una base sólida para su relación, permitiéndoles crecer como familia. El pueblo entero se convirtió en testigo de su historia de amor, y las nuevas generaciones crecían entendiendo que la verdadera riqueza está en los lazos que formamos. Finalmente, Gerardo y Alicia hallaron lo que siempre buscaron, un amor auténtico basado en la verdad y el respeto. Su historia se convirtió en un testimonio de cómo el destino puede transformar las intenciones egoístas en las bendiciones más grandes. El amor verdadero superó la superficialidad y el orgullo, quedando grabado en la memoria colectiva del pueblo. No era un cuento de hadas, sino una historia real de transformación. La pareja, que comenzó con falsas pretensiones, encontró una verdad profunda en la simplicidad de la vida. Josefina crecería con esta lección: el verdadero amor tiene el poder de cambiar corazones y destinos. Si te ha gustado, te invitamos a dejar un like y suscribirte a Historias Realistas. También nos encantaría leer tu comentario. Gracias por tu apoyo y bendiciones para ti y tu familia.